Para todos, que semana tras semana y gracias al equipo profesional de Isabel Moya Psicólogos podemos ofrecerles en antena, acercándonos más a nuestra salud mental y todo aquello que nos interesa. Hoy vamos a hablarles, claro, porque ustedes muchas veces se habrán preguntado ¿y cómo saben tanto? ¿Y por qué saben cómo funciona la mente siendo, dicen, el órgano menos estudiado o menos descubierto de cuantos tenemos? Bueno, pues porque hay una serie de estudios pero también de experimentos en base a los cuales se han ido sacando conclusiones. Hoy vamos a hablar de alguno de esos experimentos psicológicos que tienen que ver con el ámbito social y lo vamos a hacer con uno de esos profesionales de Isabel Moya Psicólogos. Ya lo tengo al teléfono, a Miguel Ángel Martínez. Muy buenos días. Muy buenos días, Loli. Encantado de estar aquí de nuevo. Encantada yo de tener una ayuda tan especializada porque él, además de ser psicólogo, bueno, pues es uno de los intervinientes en muchos grupos de trabajo y gran curioso por conocer, ¿no? Y por transmitir conocimiento. Y nos viene muy bien la experiencia y el conocimiento de Miguel Ángel Martínez para hablar hoy de la presión social. Seguro que todos lo hemos escuchado, ¿no? La presión social. Es que esto me afecta, no me afecta, pero ¿y el qué dirán? ¿Saben que de esto se ha hecho un estudio para saber cómo nos afecta esa presión social? Es el tema que vamos a desarrollar a través de un experimento, ¿verdad, Miguel Ángel? Quizás primero podíamos contar un poco cómo se ha realizado este estudio. Pues sí, la verdad es que sobre este tema, en psicología social, hay un experimento que fue muy clave para describir estos procesos de influencia social que fue llevado a cabo por el investigador Solomon Asch. Y él trataba de elaborar una serie de experimentos sobre la conformidad y estudiar así la presión social. Uh-huh. Bueno, pues, ¿qué hizo? Sobre los años 50, cogió a un grupo de personas, bueno, cogió a varios, ¿vale? Os voy a comentar un poco un ejemplo de lo que sería un grupo. Uh-huh. Cogió un grupo de entre 9 personas y lo que hacía era decirles que era un experimento de percepción visual, ¿vale? Una cosa muy objetiva. Lo que hacía era ponerle 2 cartulinas al grupo y en una cartulina aparecía una raya y en la otra aparecían 3. Y les decía, me tenéis que decir cuáles de estas 3 rayas es igual a esta que tengo aquí. Bien, ¿cuál es el truco de esto? Pues que de los participantes, a lo mejor eran 9, pues 8 eran cómplices del investigador. Es decir, eran infiltrados porque lo que iban a hacer es dar una respuesta incorrecta aposta, ¿vale? Por lo que solo nos quedaba un sujeto que no sabía nada, a lo que llamamos sujeto experimental, y que iba a tener que dar su respuesta una vez había escuchado todas las respuestas incorrectas del resto del grupo. Uh-huh. Bien, pues comenzaba el experimento. Al principio, como les ponía varias cartulinas, pues todo el grupo al principio respondía bien, tal, no había problema. Pero había un momento en el que enseñaba una cartulina, igual de fácil que las demás, porque recordemos que no hay mucha dificultad en diferir qué línea es igual a la otra, y empezaban a dar respuestas incorrectas. ¿Qué pasa? ¿Qué se vio en los resultados? Que esto es lo que llamó la atención de todo el comité científico del momento, y fue que en 3 de cada 4 ocasiones, las personas, los sujetos experimentales que no sabían nada, se dejaban llevar por la presión del grupo y acababan dando una respuesta incorrecta. Uh-huh. Entonces es curioso porque estamos hablando de una cosa simple. Es como si yo digo, esto es rojo o azul. Uh-huh. Y es rojo claramente y tengo a 10 personas que me están diciendo, no, es azul, que no lo ves. Claro. Y te llegan a hacer dudar de tu propia percepción visual, ¿no? De lo que entra por tus ojos. Es como ser daltónico o ya te desestabiliza lo que tienes en la cabeza, tus principios. Pero claro, esto llevado a otros campos puede ser peligrosísimo, Miguel Ángel. Por supuesto. La cosa de aquí es que si nos preguntamos, por ejemplo, pero ¿qué está pasando aquí? Por ejemplo, Solomon Asch dijo, no me esperaba estos resultados. Voy a preguntarle a esta gente a ver por qué ha cambiado su respuesta. La mayoría de ellos decían que era por el temor a exponerse, a destacar y a ser ridiculizados en cierta medida por haber dado una respuesta alternativa. Y recordemos que estamos hablando de un estímulo muy simple. Es lo que dices, esto puede ser muy peligroso llevado a otras áreas, porque imaginemos que ahora el problema, el paradigma que se nos presenta, no es algo tan sencillo, es una idea, una opinión, algo con matices, que no es blanco o negro. Uh-huh. Ya la cosa
bueno, aquí la presión de grupo, el poder que tiene el grupo mayoritario, ¿vale?, es muchísimo mayor. Claro. Si hablamos, por ejemplo, de ideologías, ¿no? Ahora mismo que se oye tanto en medios de comunicación de no solo ideologías, sino fanatismos, tendencias religiosas, ¿no? Con todo el tema que nos llega del Islam, etcétera. Pues el grupo, y sobre todo en mentes que están a medio hacer, puede ser absolutamente nocivo, ¿no?, para el futuro posterior de esa persona a medio hacer. O lo hemos vivido todos en nuestra adolescencia. En el grupo varios fuman y yo no fumo, pero como que si no lo hago no soy tan guay, ni tan mayor, ni estoy tan aceptada, ¿no? Hablamos de eso en cuanto a presión social. Totalmente. Es aplicable a la gran mayoría de situaciones, como has dicho, tanto en ideología como en situaciones cotidianas, de pues eso, de que somos un grupo de 10 adolescentes y 9 fuman. Y yo me planteo, si no fumo me van a dar de lado, si no fumo es que a lo mejor yo lo percibo de otra manera, estoy equivocado, soy diferente. No nos gusta sentir esa incertidumbre de estar solos, ¿vale? Y esto puede venir, bueno, hay diferentes razones, por ejemplo, el atribuir que nosotros o percibimos mal o nos vamos a quedar solos, y en concreto este miedo de estar solo tenemos que entenderlo, porque somos seres sociales, es decir, nosotros, cuando hace muchos años, cuando empezábamos a descubrir el fuego, no tener grupo era lo mismo que tener una tasa de supervivencia del 0%. Es decir, si no tenías grupo, te podías ir olvidando de sobrevivir. Entonces, nosotros a nivel genético estamos configurados para querer ese calor social, ¿vale? Por eso de ahí nacen tantos miedos a la hora de diferir de un grupo grande, de sentirnos desplazados. Tenemos que formar parte de algo, no lo tenemos casi genéticamente y prehistóricamente. Tenemos que formar parte de un grupo, de la manada. Es la naturaleza del ser humano, pero hay casos en los que se puede romper ese vínculo, o casi, no me atrevo a decirlo por si me equivoco, pero dependencia del grupo. Sí, en concreto, esto se lo planteó también el investigador Solomon Asch y dijo, vale, voy a probar a variar un poco mi modelo de experimento. Y dijo, a los 9 infiltrados, pues cogió uno y le dijo, mira, tú, ahora en vez de dar la respuesta incorrecta, vas a dar la respuesta correcta, ¿vale? En plan, no te preocupes. Bueno, pues volvió a hacer el experimento y lo que pasó fue que ya no había sujetos experimentales que dieran la incorrecta. Es como que esa unanimidad se rompa, da permiso a diferir, porque tú ves que hay otra persona que se está oponiendo también. Es como que dice, mira, hay uno que no ha dicho lo mismo, pues, ¿por qué yo no? Claro. ¿Vale? Y se vio también en otro experimento que la conformidad y el seguir la presión social bajaba todavía más si el que daba la respuesta, el infiltrado con el que se comunicaba Salomon, si daba una respuesta todavía peor, ¿vale? Eso lo que hacía era que todavía bajase más la conformidad. Es decir, la clave de una presión social del grupo mayoritario reside en que haya unanimidad por todos los miembros. Es decir todo lo mismo como borregos. Si todos van a una, como en Fuente Ovejuna, ¿yo para qué voy a discrepar, no? Quizás sea yo quien me equivoque, pero caramba, con el experimento que Miguel Ángel nos presenta, con el experimento de Solomon, lo veíamos claro, era una línea, no eran 3. Y si nos ponen delante un dibujo azul, será azul siempre, por más que los demás digan que es verde o que es rojo o que es amarillo, será azul. Y esto es lo que debemos plantearnos en la vida, pero es muy difícil con esa presión social de la que hoy hablamos y más teniendo en cuenta que forma parte, ¿no?, del propio ser humano. ¿Podría el psicólogo darnos algún consejo para el día a día o al menos herramientas para salir de esta presión social o para que no apriete tanto siendo una presión? Sí, por supuesto, es, como bien has dicho, algo muy difícil porque al final no es que toda la presión, o sea, la presión social a veces sea muy mala, a veces nos hace, pues eso, sentirnos parte de un grupo, tener identidad social, pero tenemos que saber distinguirla. Es decir, en primer lugar me gustaría destacar que el hecho de ser conscientes de esa presión social y cómo funciona, como por ejemplo lo que hemos comentado hoy, ya es un factor protector
a la hora de poder resistirnos a ella. El saber cómo funcionamos, que somos seres sociales que queremos ser aceptados. Eso nos permite desligarnos un poco de esa obligación, porque ya sabemos lo que hay. Entonces sabemos que nos vamos a sentir mal, sabemos que nos va a costar, pero aquí es donde tenemos que decir, oye, mi razonamiento, ¿yo por qué pienso esto? Probablemente si tu opinión es débil porque no sabes del tema, no estás informado, vas a ceder muy rápido. Y es que es normal, porque tú no tienes un modelo para percibir tu realidad, lo coges prestado, no pasa nada. Pero si, por ejemplo, en este caso, que como bien has dicho, es algo muy objetivo, si tú lo ves claro, tu razonamiento te dice que esto es así, ahí es cuando tienes que decir, oye, a lo mejor me conviene quedarme con mi idea, aunque me exponga a ese rechazo, porque luego ese rechazo lo tenemos muy dramatizado, pero ahí también tendríamos que hacer una reevaluación de las consecuencias negativas. ¿Qué tan malo es diferir de lo que piensan los demás? Nadie nos va a matar. Probablemente si ese grupo, bueno, pues a lo mejor si nos dan la espalda, a lo mejor no es un grupo tan sano por diferir en una sola opinión, ¿sabes? Es como, tenemos que hacer ahí como un baremo. Y sobre todo, muy importante, el desarrollar la actitud crítica. Es decir, informarse, estar abierto también al cambio, pero estar abierto al cambio, es decir, por ejemplo, en un debate, no se trata de que tú tengas que defender tus principios frente a otras personas porque son los tuyos y tú lo has razonado así, sino yo lo he razonado así, pero estoy abierto a que venga alguien y me lo razone de otra manera y a lo mejor podamos llegar a un consenso, pueda cambiar, pero que sea por eso y no porque lo están diciendo la gran mayoría de personas. Ya, parece sencillo según lo dices y a la vez entendemos, si nos ponemos en situación, que somos por lo general personas influenciables, ¿no? Que si hay un número mayor que yo o que el grupo minoritario al que pertenezco que dice algo, ya tengo que seguir esa corriente, no vaya a ser que... Pero bueno, teniendo esa actitud crítica que Miguel Ángel nos plantea, quizás sea más sencillo el aprender a decir que no, ¿no? Que es algo que nos cuesta muchas veces. Seguro que en consulta muchas veces os ha pasado y vienen muchos pacientes diciendo es que quiero que me enseñes a decir que no, porque yo lo veo claro, pero es que no soy capaz. Totalmente, totalmente. Además eso conlleva un aprendizaje ya no solo de conocer todo esto, sino luego de asertividad, de entrenar a que la gente aprenda a ser asertiva y a defender sus propios valores, sus propios derechos, de una manera a lo mejor que no sea agresiva, que sea una manera en que tú vas a defender lo tuyo y lo de los demás no tiene por qué ser malo tampoco, pero tú te quedas con lo tuyo. Ahí hay una serie de factores que influyen, que la verdad es que son muchos y como bien has dicho es muy difícil. Todo esto no es una sola cosa y entrenarnos en cada una de ellas es un gran esfuerzo. Y desde pequeño no nos enseñan estas cosas que a lo mejor son tan útiles para afrontar la vida. Entonces, tenemos, pues eso, un doble trabajo. Hay que hacerlo por nuestra cuenta y ir adquiriendo experiencia en la vida, dándonos cuenta de nuestros errores. Todos vamos a caer en la presión social alguna vez, eso es así, es inevitable. Pero hay que ir aprendiendo a tolerar, pues eso, a veces la frustración, el miedo al rechazo, cómo interpretamos las cosas, porque a veces también hacemos interpretaciones que no se corresponden con la realidad, que de eso ya han hablado otras compañeras mías sobre lo que son los sesgos cognitivos, etcétera. Pues sacamos como conclusión de este experimento que Miguel Ángel hoy nos ha expuesto y de la presión social en sí, de la presión social del grupo mayoritario, que por un lado es buena porque nos hace sentirnos integrados, formar parte de algo, formar parte de una sociedad, pero en la parte negativa tenemos esa parte limitante que nos genera inseguridad, que nos angustia un poco si pensamos distinto al resto del grupo. Así que hay que aprender a decir que no, hay que reforzar nuestro criterio propio y nuestra actitud crítica. 3 puntos fuertes a desempeñar. Y yo insistía, Miguel Ángel, en lo de la presión social del grupo mayoritario, porque antes y cuando has planteado el experimento lo decías, dice, bueno, se hizo de 2 maneras o de varias. Una respecto al grupo mayoritario, pero ¿se puede ejercer la presión social también desde un grupo minoritario? Pues sí. Y esto es correcto porque además, a partir de este experimento, luego surgieron otros. Además, antiguamente también se trabajó algo, ¿vale?, sobre esto. Y el grupo minoritario también tiene una serie de características que le hacen ser, por ejemplo, un grupo muy cohesionado
y que ya hablaremos otro día porque la verdad es que tiene para largo también lo que sería el grupo minoritario. Me imagino otro experimento, ¿no? O el mismo, pero con ciertos matices que lo diferencian del que hoy has explicado. La verdad que hay experimentos psicológicos curiosísimos y que si Miguel Ángel Martínez se presta, les vamos a ir descubriendo en este espacio porque a través de ellos se ha llegado al conocimiento que hoy se tiene, ¿no? De nuestra mente y de cómo reaccionamos ante determinadas situaciones. Así que lo dejamos como pendiente, hablar de la presión social desde el grupo minoritario. Lo veo genial. Pues por mí encantado. Por mí también, y creo que también por nuestros oyentes, así que emplazado queda. Miguel Ángel Martínez, muchísimas gracias por ayudarnos a entendernos mejor y también, bueno, pues a saber cómo querernos, cómo llevarnos bien con nosotros mismos y no sentirnos bichos raros porque pensemos distinto al resto del grupo. Pues miren, se puede. Lo que pasa que, bueno, tenemos que saber cómo manejar esta situación y creo que con las claves que Miguel Ángel nos ha facilitado hoy nos será un poquito más sencillo. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo y muchas gracias, Loli. Gracias.